Se titula, ¿cómo, hermanos? El corazón es importante, ¿verdad? Fíjense que en la palabra de nuestro Dios, el versículo que leía nuestro hermano Andrés, ¿dónde está nuestro hermano Andrés? Bueno, por allá anda. El versículo que leía, ¿cómo decía, hermanos? ¿Se acuerdan? Dice que cuides tu ¿qué? Tu corazón, porque de él emana la vida. El corazón es importante, hermanos, pero se ve diferente como lo ve la cultura judía y nuestra cultura. ¿Cómo lo ve nuestra cultura, hermanos, el corazón? Bueno, aparte de como un músculo, hermanos, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy diferente, hermanos, es muy diferente cómo lo ve la cultura hebrea, la cultura judía, a cómo lo vemos nosotros. El corazón tiene que ver, por ejemplo, en nosotros como donde están los sentimientos, ¿no? ¿Sí estamos bien, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Yo asumo la responsabilidad si les dice algo su esposa o su esposo. ¿Cuántos de ustedes se enamoraron en la secundaria? ¿Alguien de ustedes se enamoró en la secundaria, hermanos? Levante su mano. Qué miedosos, hermanos. Qué miedosos. ¿Ah? Diga la verdad, hermano. Y dicen unos desde el kinder. Pero sí o no, hermanos, sí o no, por ejemplo, desde la secundaria, algunos nos enamoramos. Algunos eran guapos, ¿verdad? Ahorita ya no lo son. Pero algunos hermanos les hacía caso de la persona con la que se enamoraban, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Yo sé que tal vez ustedes no saben de eso, pero ¿qué pasaba cuando cuando no te hacía caso, esa persona que estabas enamorada no te hacía caso, hermanos? ¿Qué decíamos, hermanos? Me rompió el corazón, ¿verdad? Imagínense que le enviaba cartitas y estás bien feo. O sea, fíjense, nuestra cultura ve que el corazón, hermanos, de ahí emanan las emociones. Del corazón, cuando decimos se rompió nuestro corazón, ¿verdad? Es que las decisiones, perdón, las emociones han sido quebrantadas en cierta manera. Pero fíjense que para la cultura judía, hermanos, o para la cultura hebrea, o la cultura bíblica, es muy diferente a cómo se ve el corazón a nosotros. Por ejemplo, en, en la cultura judía, hermanos, el corazón no tiene que ver con las emociones. El corazón tiene que ver, hermanos, con el trayecto de vida que nosotros tenemos. Es decir, del corazón salen las decisiones importantes para nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Claro que algunas decisiones pueden influir por nuestras emociones, pero desde la cultura bíblica, hermanos, el corazón es el que decide prácticamente cómo se va a regir nuestra vida. Si tomas una mala decisión, pues entonces tu vida va a ser un desastre. Si tomas una buena decisión, tu vida va a fructificar. El corazón es el que toma esas decisiones importantes, ¿verdad? Y es por eso que Proverbios nos dice, sobre todas las cosas, cuida tu, ¿qué, hermanos? Cuida tu corazón, porque ahí, hermanos, vas a tomar las decisiones importantes de tu vida. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de nuestra cultura, por ejemplo, la cultura judía no sale, hermanos, no salen las emociones de nuestro corazón. ¿Saben de dónde salen, hermanos? Según desde la cultura judía, desde la panza, hermanos. Fíjense, dicen los físicos desde nuestro centro de gravedad. Los judíos decían que los sentimientos no salían desde el corazón. ¿Qué salía desde el corazón? Las decisiones importantes donde van a regir nuestra vida. En la cultura judía, hermanos, los sentimientos no salían del corazón, sino salían ¿de dónde? De la panza. Algunos
tenían más sentimientos que otros. ¿Verdad? Por eso, hermanos, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que la palabra misericordia, ¿verdad? En algunas traducciones, por ejemplo, cuando dice que Dios tuvo misericordia, algunos traducen esta parte como a Dios se le movieron las entrañas. ¿Sí he escuchado esa parte? Dice, a Dios se le movieron las entrañas. O cuando Jesús dice, y tuvo misericordia de ellos, la verdadera traducción es que se le movieron las entrañas por ellos. Porque desde ahí, desde el estómago, hermanos, salían las emociones, ¿sí? Salían las emociones. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque muchas veces, hermanos, nuestras emociones se van reflejadas en nuestro estómago, ¿sí? Quien se enoja mucho, muy probablemente tiene problemas, ¿en dónde, hermanos? En el estómago, ¿verdad? Quien tiene algún sentimiento muy fuerte, hermanos, donde se refleja, ¿es en dónde, hermanos? En el estómago. Yo me acuerdo, hermanos. No es para que ustedes lo sepan, pero es algo un poquito vergonzoso, hermanos. Pero todas las decisiones importantes que he tomado, hermanos, en el mero día, pues se ven reflejados también en mis emociones. Y ustedes no lo van a creer, hermanos, pero cuando me casé, se había acabado el culto y toda la cosa, hermanos. Mi esposa está de testigo. Y ella me estaba buscando para tomarme una foto y todos me estaban buscando para tomarnos una foto, ¿verdad? Los novios y toda la cosa. ¿Dónde cree que estaba, hermanos? No me lo creerá, hermanos, pero bueno, esa es una decisión y por lo tanto también influye en nuestras emociones. Pero la primera vez que me presentaron como pastor, hermanos, recuerdo que ya se terminó todo, hermanos. Se terminó el culto y toda la cosa. No es para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Pero quiero poner ejemplos, hermanos, de cómo las emociones se ven reflejadas en nuestro estómago. Pero me presentaron como pastor la primera vez, hermanos. Terminó el culto, un hermano me invitó a comer, hermanos. Y yo ya quería llegar a casa, hermanos. Ya quería llegar a casa, hermanos. Ya no aguantaba las ganas de sacar todos nuestros sentimientos, hermanos. Y fíjense, y todas las cosas importantes, todas las decisiones importantes que me causan a mí emociones, hermanos, fuertes, siempre, hermanos, me pasa que me duele el estómago o algo pasa en mi estómago, hermanos. Así que si me ven muy emocionado, hermanos, tengan un baño. ¿Ah? Y no sé a cuántos de ustedes, hermanos, les pase así también. Que no pueden tener una emoción fuerte o una preocupación fuerte porque pues, les puede pasar algún accidente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la cultura hebrea sabía, hermanos, que las emociones fuertes provenían de qué, hermanos? Y hasta cierto punto, nuestra cultura también tiene un poquito de eso, aunque lo combinan con el corazón. Pero, por ejemplo, cuando una persona está enamorada, ¿verdad? Ya ha dicho que tiene ¿qué? Mariposas ¿en dónde, hermanos? En el estómago, ¿verdad? Algunos tienen murciélagos, pero ese es otro cantar. Bueno, se oye más bonito mariposas, ¿verdad? Entonces ya vemos, hermanos, que el corazón dentro de la cultura judía, de la cultura hebrea, se toman ¿qué? Las decisiones importantes. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Por eso entonces es bien importante cuidar ¿qué, hermanos? Cuidar el corazón, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿verdad? Sobre todas las cosas, dice Proverbios 4:23. Si no sabía este pasaje, Proverbios 4:23, ¿qué dice, hermanos? Que lo importante es guardar, ¿qué, hermanos? El corazón. Lo importante es guardar el corazón. ¿Qué pasa, hermanos, si dejamos entrar a cualquier persona a nuestro corazón? ¿Qué pasa si dejamos, hermanos, entrar cualquier cosa a nuestro corazón? Recuerde que del corazón vamos a tomar, ¿qué, hermanos? Decisiones que van a regir nuestra vida, ¿sí?
¿Cuántos, cuántos jóvenes, hermanos, no han llegado a mí, hermanos, con un corazón roto, ¿verdad? Con una vida deshecha, porque dejaron entrar a un patán o a una patana a sus corazones, hermanos. Lo vieron guapo, y a veces ni lo vieron guapo, hermanos, no sé qué le dieron, pero lo vieron con los pelos parados, ¿verdad? Con una playera que decía aquí Bad y acá Bonnie. No sé qué le vieron, hermanos, ¿qué música te gusta? No, pues el reggaetón. Y las muchachas, hermanos, dejan entrar a su corazón a jóvenes así. No estoy criticando a nadie, hermanos, pero por la música que escuchéis, los conoceréis. Y dejan entrar a su corazón a cualquier persona. O fíjense, hay hombres, hermanos, que dejan entrar a su corazón a cualquier mujer. Y hay veces que nada más lo quieren, o sea, uno sabe cuando está feo, ¿no, hermanos? La verdad, hermanos, ¿sí o no? Sí, bueno, me han dicho. Pero hay mujeres, hermanos, que, por ejemplo, tú tienes un buen puesto, ¿verdad? Y hay mujeres que quieren, por ejemplo, estar contigo para que, ¿qué, hermanos? ¿A poco ustedes no saben de eso, hermanos? ¿A poco no saben, hermanos, de eso? Hombre, pues, ¿en qué mundo vivimos, hermanos? ¿No? Y y se te acercan y te dicen y te coquetean, ¿verdad? Ay, Inge, no. O hay leak, ¿no? Y hay, y ponga que los casados, hermanos, somos más recatados, ¿sí o no? Pero los jóvenes van entrando, ¿no? Y tienen un buen puesto y toda la cosa. Y dejan entrar a cualquier chica. ¿A dónde, hermanos? A su corazón. Y nada más lo querían por su dinero, por otras cosas. Entonces es importante, hermanos, que nosotros veamos a quién dejamos entrar ¿a dónde, hermanos? A nuestro corazón. Si nosotros dejamos entrar a cualquier persona a nuestro corazón, entonces tomaremos decisiones muy, muy erradas. La mayoría de los corazones quebrantados son personas que los han quebrantado, son personas que los han roto, que los han humillado, que han tomado decisiones precipitadas, decisiones inconvenientes y que al final son desechados. Y es importante, hermanos, ver entonces a quién dejamos entrar a nuestro corazón. Primera de Samuel 16:7, que muy de seguramente usted lo tiene. Fíjese lo que dice la palabra, creo que ya lo sabe este versículo, ¿verdad? Dieciséis siete. Dice así, ¿lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Vamos a esperar a los que no lo tengan para que lo tengan. 16:7, hermanos. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a qué, hermanos, a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira, hermanos? El corazón. Dios mira el corazón porque en el corazón salen nuestras decisiones importantes. Y es por eso, hermanos, que nuestro corazón debería de ser cuidado. Más que otras cosas, hermanos. En lo que nosotros metamos a nuestro corazón se verá reflejado nuestras actitudes, se verán reflejados nuestras decisiones, se verán reflejado, hermano, cómo vamos a andar en la vida. La palabra de nuestro Dios, hermanos, entonces nos enseña que el corazón es muy, muy importante. Dice el mandamiento más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?
¿Con todo qué? Con todo tu corazón, ¿verdad? Ese es el mandamiento más importante, que ames a Dios con todo tu qué, hermanos, con todo tu corazón. Porque si no amas a Dios con todo tu corazón, entonces estarás amando otras cosas que no es Dios. ¿Sí estamos bien, hermanos? Si tú no pones a Dios en tu corazón, entonces pondrás otras cosas en tu corazón. Porque todos nosotros, hermanos, ponemos algo, alguien en nuestro corazón, y a veces eso algo o ese alguien no es precisamente Dios. Pero algo estamos seguros, hermanos, que pondrás algo ¿en qué? En tu corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Y lo que tú pongas en tu corazón es como se regirá tu vida. Las decisiones que vas a tomar es con lo que has puesto en tu corazón. Entonces la pregunta sería, ¿a quién ponemos en nuestro corazón? La palabra de Dios nos dice, hermanos, quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2:14. Hablando del corazón, se dice que México es uno de los países. 1 Corintios 2:14, que es uno de los países que más se mueren personas, hermanos, por infartos al corazón. Así de importante es, hermanos, el corazón. ¿Cuántos de aquí tienen hipertensión, hermanos? Levante su mano. Todos tenemos. ¿A poco somos todos los que tenemos hipertensión, hermanos? De seguro no se la han checado. Yo siento que somos más, hermanos. ¿Verdad? ¿Mande? Sí, bueno, esperemos en Dios que sí. Bueno, pero hermanos, muchos de nosotros tenemos hipertensión, ¿verdad? Y es muy difícil vivir con ello. Bueno, 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice, hermanos? Permítanme, hermanos. Estaba yo mal en otro pasaje. No, pero este pasaje sí es. Yo era el que estaba mal, hermano. Estaba en Romanos, perdón. 2:14, hermanos, otra vez dice, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué, hermanos? Son locura y no las puede entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué, hermanos? Dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿qué, hermanos? La mente de Cristo. Aquí habla, hermanos, de tres tipos de personas. De tres tipos de personas. Primeramente habla de la persona natural, ¿verdad? ¿Me prestan su silla, hermana? ¿Me la presta? Sí. Ah, bueno. Voy a agarrar una silla, hermanos, para ejemplificar este pasaje. Nos habla de tres tipos de personas, hermanos. Y la primera nos habla, hermanos, de que es una persona natural, ¿no? ¿Qué es una persona natural? Es decir, aquellos que no le ven bien ni mal la religión, que no le ven bien ni mal las cosas de Dios, que no le van ni bien ni mal las cosas espirituales, porque tienen una razón. ¿Cuál es la razón? Que no le entienden. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? O sea, si no le entiende, entonces es natural usted. Bueno, su versión, ¿cómo decía, hermana? Escuche bien. Fuerte, hermana. ¿Más el hombre qué, hermana? Bueno, pero volteé para allá. No. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. No, no es cierto. Gracias, mi hermana. Dice su versión, dice el hombre animal, ¿verdad? La de nosotros, ¿cómo dice? El hombre natural. Es decir, este hombre natural no percibe las cosas espirituales, ¿verdad?
Por una cuestión, ¿porque qué, hermanos? Porque no le entiende y le son locura. Qué interesante, hermanos, porque una persona que es natural, por así decirlo, una persona que es, bueno, como dice su versión, el hombre animal, ¿verdad? Es aquella persona que no tiene principios bíblicos, porque no entiende los principios bíblicos. Que no entiende, por ejemplo, que tiene un Salvador, no entiende que, por ejemplo, Jesús vino a morir por él. No entiende nada de eso, hermanos, le son locura, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con el corazón, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con el corazón? Tiene mucho que ver, hermanos, porque este, nosotros somos esos tres tipos de personas. La primera es la persona natural o la persona animal, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? La que no entiende las cosas espirituales. Haga de cuenta, hermanos, que nuestra vida es como un auto, hermanos. ¿Ok? Haga de cuenta que estoy sentado en el auto, ¿verdad? ¿Qué marca es, hermanos? Pues quién sabe, ¿verdad? Este es un Tsuru tuneado. Y haga de cuenta que nuestra vida es como ese auto. Ese auto. En ese auto, hermanos, este, el hombre natural, el hombre natural, por ejemplo, ¿dónde creen que está en la parte del auto el hombre natural? Está en el volante, ¿sí? Y hagan de cuenta que está Cristo, ¿verdad? Está en el volante, está los asientos, y el hombre natural, hermanos, ve a Cristo, ¿verdad? Pero Cristo, ¿dónde está en su vida? ¿Dónde está en el auto? Bueno, no está. No está en el auto. ¿En dónde está, hermanos? ¿Dónde está? Afuera del auto. Hay cuenta que el auto es nuestra vida, hermanos. Y cuando nosotros somos el hombre natural, Cristo, por cuanto no entendemos, hermanos, por cuanto no comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros, por cuando no comprendemos, hermanos, el amor de Dios y ni nos interesa, hermanos, entonces a Cristo lo ponemos fuera, ¿verdad? Y por eso este pasaje dice, aquí estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis, si lo he escuchado, hermanos. Dice, si alguno oye mi voz, ¿verdad? Abra la puerta, entraré con él y cenaré con él. O sea, porque había personas, hermanos, que eran naturales, por así decirlo, pero que Cristo no estaba dentro de su auto, ¿estaba dónde, hermanos? Estaba afuera. Pero Cristo seguía tocando, ¿sí? Ahora, la segunda persona, hermanos, es una persona carnal, que en otro pasaje dice que ya no seamos carnales, sino que, hermanos, espirituales. Pero ¿qué tiene que ver con nuestras personas carnales? Dice la palabra de Dios que las personas carnales se dejan llevar por sus cosas, se dejan llevar por sus impulsos, se dejan llevar por sus pasiones, ¿verdad? Y hacen una serie de cosas bastante desagradables, pero la diferencia, por ejemplo, del hombre natural que no le interesa que Cristo esté dentro de su auto, la persona carnal sí cree en Cristo, hermanos. ¿Hasta aquí voy bien? La persona carnal, cuando dice Pablo, ya no sean carnales, ¿verdad? Es decir, que estaban en el auto, ¿verdad? Y Cristo ya no estaba afuera. ¿Dónde estaba? Dentro. Pero qué interesante, hermanos, porque Cristo, aunque estaba dentro, hermanos, quién sigue teniendo entonces el volante? Nosotros, hermanos, la persona carnal, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, hermanos, que no podemos cambiar, porque muchas veces decimos que no hemos cambiado, aunque asistimos a la congregación, aunque alabamos a Dios, aunque creemos en Cristo, porque la persona carnal, hermanos, sí cree en Cristo, ¿verdad? Pero lo tiene, hermanos, ¿a dónde? A un lado de copiloto. Y entonces cuando tú vas manejando tu vida, y como Él es el copiloto, hermanos, ¿verdad? Tú vas manejando tu vida, ¿verdad? Entonces cuando vas a agarrar una curva muy difícil, una situación muy difícil, entonces le pides consejo a Cristo. Le dices, oye, Cristo, ahora estoy en esta situación, ayúdame. Y Cristo, como es bien buena onda, ¿verdad, hermanos? Nos ayuda. Pero no significa, hermanos, que Cristo esté en dónde, hermanos, en el volante. Y es que muchas veces, hermanos, creemos en Cristo,
lo tenemos dentro de nuestra vida, pero ¿dónde lo tenemos, hermanos? A un lado. O sea, sí creemos, sí hemos escuchado, sí, sí, incluso entendemos la palabra, o sea, la entendemos más o menos, ¿verdad? Pero Cristo sigue estando. ¿Quién les gusta manejar? Levante su mano, hermanos. Sinceramente, ¿quién les gusta manejar? Qué bueno, hermanos. ¿Verdad? Y hay veces que... ¿Han tenido copiloto, hermanos? Sí, bueno, la mayoría son hombres. La pregunta es, ¿los hombres que les gusta manejar, le hacen caso al copiloto? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Si le hacen caso o no? Cállate, tú no sabes. Yo soy el que voy manejando. ¿Sí o no, hermanos? Sea sincero, hermanos. Sea sincero. Entonces, muchas veces esa misma actitud la tenemos, hermanos, con Cristo. O sea, nosotros somos los que vamos manejando. Sí lo dejamos entrar, porque recuerde, el hombre natural lo dejaba, ¿a dónde? Afuera. No le interesaba que estuviera dentro. Pero el carnal dice que sí lo deja estar, pero cuando lo necesite le pide consejo. Y hay veces que va y Cristo le dice, oye, por ahí no es. Y tú cállate, yo sé lo que hago. ¿Verdad? Ya si choca, te lo dije. Pero sí me estoy dando a entender. Ahora, la diferencia del espiritual, hermanos, la diferencia del espiritual es esta, hermanos. Que el espiritual, entonces, ya no, Cristo no solamente está dentro. Cristo es el que, ¿qué, hermanos? El que toma el volante. Hermanos, y sinceramente, qué difícil es que dejemos que Cristo tome el control de nuestra vida. ¿O no, hermanos? Qué difícil es que dejemos que Cristo tome el control de su vida. ¿Cuántos de aquí pueden prestar su carro, hermanos? Ay, qué bueno, hermano, qué bueno. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de nosotros podemos en verdad dejar que controlen nuestra vida? Es difícil, hermanos. Preferimos que Cristo esté al lado o esté afuera. Porque muchas veces nos sentimos más sabios. Porque muchas veces nos sentimos más, que sabemos más en el camino, ¿o no, hermanos? Muchas veces sentimos, hermanos, que podemos hacer las cosas mejor. Y es por eso, hermanos, que a Cristo lo dejamos a un lado. ¿Por qué no cambiamos, hermanos? ¿Por qué se nos es muy difícil cambiar las cosas? ¿Por qué se nos es difícil muchas veces cambiar nuestro carácter? Por una sola situación, hermanos. Que no hemos dejado que Cristo controle nuestro corazón. Sí creemos en Cristo, pero muchas veces dejamos que Él nada más hable y nosotros ignoramos. Dejamos que tal vez Él diga, hermanos, y nosotros al final tomamos el volante de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos así, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, entonces, lejos de tener a Cristo en el corazón, porque recuerden que el corazón es donde se toman todas las decisiones, hermanos, nos tenemos a nosotros entronados ahí, hermanos? Yo soy el que toma las decisiones, yo sé el que sé qué hacer en mi vida. Vas a tomar una decisión importante como qué estudiar, como qué trabajar, como qué ser, ¿verdad? Y la tomas tú. O incluso puedes decirle, Señor, dame un consejo, pero no le dices muchas veces, Señor, toma el control de mi vida. ¿O sí, hermanos? Qué difícil es, hermanos, entonces, que nosotros le demos el control total de nuestra existencia a Cristo. Dicen que nosotros, hermanos, por ejemplo, ¿sí sabía que los aviones se pueden manejar solos, hermanos? ¿Sí? ¿Sí sabía que los aviones se pueden manejar solos, que no necesitan piloto? Y la pregunta es, ¿por qué hay un piloto? ¿Mande? ¿Por qué qué, hermano? Por si hay una falla, pues tiene que ver. Para dirigir podría ser, hermanos. Pero fíjense. Ay, hermana, eso mero, hermana, eso mero. Si nosotros, ¿por qué cree que los autos Tesla todavía no se venden mucho? Porque si tú vas en el avión sabiendo que no hay un piloto, ¿te entra ansiedad, hermanos? No me subo, exactamente, hermano. No me subo al avión.
¿verdad? Nos da cierta seguridad, hermanos, ¿sí? Nos da cierta seguridad que alguien esté dirigiendo las cosas. Y muchas veces ese piloto somos nosotros, hermanos, porque no dejamos, porque si por ejemplo decimos que Cristo dirija mi vida, y si lo dejamos totalmente a Él, muchas veces nos produce incertidumbre. Muchas veces nos produce miedo. ¿Cómo la dirigirá? ¿O no, hermanos? Exactamente. Bueno, y qué interesante es porque muchas veces no nos va a llevar donde nosotros qué. Donde nosotros. Y es por eso que no dejamos que Él dirija nuestra vida. Yo sé una mejor ruta. Yo sé un mejor destino. Yo soy un mejor conductor, ¿verdad? Y Cristo hace un lado. O sea, sí te quiero en mi vida, pero ¿de qué? De copiloto. Sí te quiero al ladito de mí. Y yo te digo cuando te necesite, ¿no? Y yo te digo cuando quiero un consejo, ¿verdad? Y ya cuando vas por una ruta equivocada, ahí sí, ¿verdad? Diosito, Diosito. Pero sí o no, hermanos, que muchas veces lo dejamos a un lado. El Señor, hermanos, quiere que nosotros seamos espirituales. ¿Y qué es ser espirituales? Que dejemos que Él conduzca nuestra vida. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Entonces le pregunto, ¿es difícil que Él conduzca nuestra vida? Claro. Muchas veces no vamos a querer. Pero el Espíritu de Dios es el que convence. Quiero darle tres cosas. Tres aspectos, hermanos. Tres consejos para que usted cuide su corazón. Tres consejos para que usted cuide su corazón. Y estos tres consejos, hermanos, ¿verdad? Los tiene que poner los tiene que poner en su mente, hermanos, para grabárselos, porque es muy importante que usted cuide ¿qué? Su corazón. Y ya dijimos que muchas veces lo cuidamos de otras personas, pero ¿saben de quién lo tenemos que cuidar, hermanos? De nosotros mismos. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Lea este pasaje, por favor. Jeremías 17, 9. Diecisiete nueve. Jeremías 17, 9. Si lo tiene, por favor, diga amén. Todos lo tenemos. Dice, vamos a leerlo. Engañoso, ¿qué, hermanos? Todos juntos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén, hermanos. Híjole, hermanos, cuando uno lee este pasaje, dice, engañoso es ¿qué, hermanos? El corazón. Qué interesante, hermanos. Porque no sé si a usted le ha pasado que ha hecho una cosa mala. ¿Alguien ha hecho una cosa mala, hermanos? ¿Sí? ¿Sí, hermanos, o no? Todos en algún momento nos hemos portado mal. ¿Estamos bien? Y lo peligroso, hermanos, muchas veces no es que nosotros nos portemos mal, sino que tratemos de justificar el por qué, hermanos, nos portamos mal. O que no lo veamos tan malo, hermanos. ¿Le ha pasado? Por ejemplo, robó. ¿Qué pretextos puede poner para haber robado? ¿Mande? Robé pero poquito. ¿Qué otro pretexto puede poner, hermanos? Fue por necesidad. ¿Qué más, hermanos? Fue por hambre, ¿verdad? Otros roban más. ¿O no? Es un ejemplo entre todos. ¿Qué más? ¿Qué otro pretexto podemos poner? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Mande? Todos roban. Todos roban. ¿Mande? Ah, pero de lo que robé compartí, ¿no? O sea que hice algo bueno.
¿verdad? Di mi diezmo con... Es cierto, ¿no? Diezme de lo que robé. Fíjense, engañoso que, hermanos, es el corazón más que todas más que muchas cosas, ¿verdad? Engañoso es el corazón, hermanos, porque todo, hermanos, puede ser justificado. Todo lo malo que nosotros hagamos puede ser justificado, ¿sí o no, hermanos? Y eso es lo peligroso. Lo peligroso es que cuando nosotros hayamos hecho algo malo, no podamos decirle, Señor, pequé, limpia mi corazón, sino tomemos la actitud de, bueno, no fue mucho, bueno, fue un besito. No, pues es que no le vi nada de malo, no le vi nada de malo hacer esto. Hay otros que si hacen esto peor, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Fíjense cómo nuestro corazón empieza a ¿qué? A engañarse, a justificarse. Y cuando hay una justificación es que hay ¿en qué? Hay un engaño. Nos estamos autoengañando, hermanos. Nos estamos autoengañando. Y eso es lo más peligroso que puede haber en nuestra vida. Cuando nos engañamos tanto, hermanos, que no las creemos. Porque muchas veces, hermanos, por ejemplo, tenemos resentimiento con nuestros padres, tenemos resentimiento con nuestros seres queridos, hermanos. Y muchas veces ese resentimiento no queremos aceptar, hermanos, que dentro de nuestro corazón estamos mal. Dentro de nuestro corazón estamos mal, porque es más fácil, hermanos, echarle la culpa a otros. ¿Sí o no? Es más fácil echarle la culpa a la iglesia, es más fácil echarle la culpa a nuestros padres, es más fácil echarle la culpa a todo el mundo, hermanos, y justificar nuestros actos, engañarnos a nosotros mismos, que ser honestos con el Señor. Lo único que pide Dios, hermanos, muchas veces es que nosotros vayamos con todos nuestros pecados, pero con toda honestidad. Que no le digamos, Señor, es que hice esto por esto, por esto. Muchas veces tenemos que ir al Señor y no me queda de otra más que ir a ti y no tengo ninguna justificación. Yo lo quise hacer. ¿O no, hermanos? Porque es más fácil limpiar un corazón, hermanos. Se limpia un corazón cuando es honesto que un corazón que se sigue autoengañando. Porque el corazón es ¿qué, hermanos? Entonces cuide su corazón de usted, de engañarse a usted mismo, de autoengañarse, hermanos, porque eso lo llevará a su destrucción. Entonces, el primer consejo, hermanos, cuide su corazón ¿de qué, hermanos? De engañarse. El segundo consejo, hermanos, tiene que ver con Éxodo capítulo 8, versículo 32. Y tiene que ver con no endurezcan sus corazones. Éxodo 8:32. Desde el versículo 30, hermanos. Dice, ¿sí ha visto? Bueno, ahorita ya que van a pasar las películas de Moisés y de los 10 mandamientos, pues por lo menos véalas, ¿verdad? Estas películas pues, nos muestran cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. Claro que le agregan ciertas cosas, ¿verdad? Pero, bueno, la palabra de Dios nos muestra cómo el faraón, ¿verdad? No deja salir al pueblo de Israel, no deja estar ahí no deja salir al pueblo de Israel, sino que los quiere como esclavos, ¿verdad? Y Moisés trata de liberarlos, Dios por medio de Moisés. Pero fíjense, hermanos, en el versículo 30 dice, entonces Moisés salió de la presencia del faraón, dice, y oró a Jehová.
Y Jehová hizo conforme la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, porque les habían enviado plagas, hermanos, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Versículo 32, quiero que usted lo lea, hermanos. ¿Qué dice? Mas el Faraón, ¿qué, hermanos? Endureció, ¿verdad? ¿O cómo dice su versión, hermana? Agravó su corazón. Dice, mas el Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Algo que tenemos que cuidar, hermanos, son tres cosas. La primera, ¿cuál le dije, hermanos? ¿Cuál es la primera? Cuidar que qué? Que no nos engañemos, hermanos, a nosotros mismos. Porque el corazón es ¿qué? Engañoso. El corazón es engañoso. Y se puede autojustificar de todas las cosas malas que ha hecho. La segunda, hermanos, tiene que ver con no endurecer nuestro corazón. Con no endurecer nuestro corazón, porque el corazón, hermanos, se puede endurecer. Y cuando se endurece, hermanos, impide que la palabra de Dios entre. Cuando el corazón se endurece, hermanos, entonces tú ya no escuchas la palabra. O la escuchas, hermanos, pero no te interesa. Cuando endureces tu corazón, puedes ver los milagros que Dios ha hecho en tu vida, pero no te dan importancia. Cuando endureces tu corazón, hermanos, Dios actúa en tu vida, pero tú no lo quieres ahí. Fíjense, este pasaje es bien padre, hermanos, porque dice la palabra de Dios que Dios envió plagas al pueblo, a Egipto. ¿Sí recuerdan, hermanos? Y cada vez que enviaba plagas, bueno, les pedían, imagínense, Moisés ya le había advertido que iba a enviar plagas, ya le había advertido al faraón que iba a enviar muchas cosas. Y el faraón, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Endureció su corazón. Es decir, vio lo que Dios podía hacer, vio lo que Dios estaba haciendo y aún así, que hermanos, no le importó. Eso es endurecer nuestro corazón. O sea, que tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros, que tenemos, que podemos ver, hermanos, su gloria, que podemos ver los cambios, que podemos ver sus maravillas, hermanos, y que aún así no nos importe, hermanos. Dice que la palabra del sembrador, la parábola del sembrador, dice la palabra que el sembrador salió a sembrar. Unas cayeron en ¿dónde, hermanos? Unas semillas cayeron en el camino, otras en los espinos, otras en las rocas, ¿verdad? Y para los que siembran, hermanos, ¿sí o no es incoherente? Es incoherente que el sembrador siembre en un camino. Es incoherente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que en el camino no brotará nada. ¿Dónde tiene que sembrar el sembrador, hermanos? En tierra fértil. Pero la semilla, hermanos, dice que era la palabra. La semilla es esa palabra. Pero que aún así Dios envía esa semilla, ¿verdad? Pero muchas veces no cae. ¿En dónde, hermanos? En tierra fértil. O sea, Dios no les quita la oportunidad. Dios no nos quita la oportunidad de que la palabra entre en nuestros corazones. Pero muchas veces cae en un corazón, ¿qué, hermanos? Endurecido. Porque esa tierra representa, hermano, nuestro corazón, que muchas veces, hermanos, es como duro como un camino, duro como una roca, hermanos, que impide, hermanos, que la palabra de Dios entre en nosotros. El problema no es la palabra, el problema que es, hermanos, que tenemos un corazón, ¿qué? Muchas veces endurecido. Y el faraón ya había visto, hermanos, los milagros, ya había visto, hermanos, cómo Dios puede hacer grandes maravillas y aún así endureció su corazón. Todas las cosas le serán perdonadas menos una, ¿qué, hermanos? El blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ven los milagros, ven las cosas que Dios hace y aún así deciden, ¿qué, hermanos? No creer. Ese es endurecer, ¿qué, hermanos? Nuestros corazones. Entonces, la segunda cosa de la que nosotros debemos de tener cuidado, ¿cuál es, hermanos? Que no endurezcamos nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el profeta Ezequiel. Dice, entonces, si ustedes me escuchan, entonces cambiaré su corazón
de piedra por un corazón ¿de qué, hermanos? De carne. Y hay veces, hermanos, que hemos endurecido tanto nuestros corazones, ¿verdad? Los hemos endurecido porque nos han dañado tanto, hermanos, porque hemos dejado que entren muchas cosas en nuestro corazón, que lo hemos endurecido tanto que impedimos que incluso la palabra, que es algo bueno, entre a nosotros. Entonces, dice, si escuchas, dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no que, hermanos, no endurezcáis vuestros corazones. Estén dispuestos a que esa semilla entre a su corazón. Y esa es la segunda recomendación. La primera, ¿cuál es, hermanos? No nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque el engañoso es el corazón, ¿verdad? Y la segunda, ¿no qué? No endurezcamos a nuestro corazón. Efesios 5:18, hermanos. La primera, entonces quiero que nos grabemos, hermanos, estas tres recomendaciones sobre el corazón. La primera, ¿qué tiene que ver, hermanos? Con cuidar el corazón, porque engañoso es el corazón. No engañarnos a nosotros mismos. Segundo, hermanos, con no endurecer nuestro corazón. Y el tercero, hermanos, con lo que alimentas tu corazón. Versículo 18 del capítulo 5 de Efesios, hermanos. Es un pasaje interesante. Dice, bueno, desde el versículo 17 dice, por tanto, no seáis qué, hermanos. Ay, hermana, en algunas subversiones la dice más bajito y en unas versiones la dice como que más feo, ¿verdad? Pero aquí dice, no sean insensatos, dice. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos o imprudentes, dice, ¿verdad? Sino que entendidos el cual sea la voluntad del Señor. Versículo 18, ¿qué dice, hermanos? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, este texto. No sean insensatos, dice el texto. Y después viene la recomendación. No, porque no se deben de embriagar con vino, sino deben de ser llenos de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Entonces hay personas que se embriagan del Espíritu. No se embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, porque pone dos ejemplos. Pone el ejemplo de cuando una persona se embriaga con vino y cuando una persona puede ser llenada por el Espíritu. Un ejemplo de esto, hermanos, es que ¿cuántos de nosotros hemos visto personas que cuando se embriagan, hermanos, con vino, bueno, ahorita ya no es vino, ¿verdad, hermanos? Ahorita ya es mezcal, whisky, aguas locas, Torres 10, ¿no? Me han dicho, bueno, Tecates, Bud Light, bueno, todas esas cosas, hermanos, que embriagan y que las encontramos en el Seven. Estas cosas, hermanos, dice que es lo que representa el vino, es decir, algo fermentado, algo que te puede alterar, ¿verdad? ¿Cómo actúa una persona que se embriaga, hermanos? La primera recomendación que dijo, ¿cuál fue, Pablo? No seas ¿qué? Imprudente o insensato. Dice, porque si tú dejas que el vino te conduzca, entonces la manera en la cual tú vas a actuar
se regirá por lo que tú hayas tomado. Es decir, cuando tomamos vino o cualquiera de estas marcas, ¿verdad? Que ya vimos. ¿Quién conduce nuestra vida, hermanos? ¿Nosotros? ¿Nosotros conducimos nuestra vida? ¿Quién la conduce, hermanos? El alcohol. O sea, llega un momento en el que cuando tú la tomas, entonces ya no puedes tú controlar tu vida, sino que la conduce a otra cosa, la conduce a otra sustancia. Y no solamente puede ser vino, hermanos, el texto, sino que pueden ser otras cosas, no necesariamente vino, pero hay cosas que si nosotros nos alimentamos de ellas, entonces regirá nuestra vida, ¿o no? ¿Cuántos podemos decir, hermanos, que consumir pornografía es malo? ¿Será bueno o malo? Si tú dejas y tú alimentas eso, tu mente, entonces eso conducirá a qué, hermanos? Eso conducirá a tu vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Si tú tomas vino, el vino es el que conducirá tu vida. Si tú, por ejemplo, bueno, fíjense en los textos, hermanos, por ejemplo, en Proverbios, en los libros históricos, veíamos que muchos personajes se echaban sus copas de vino, ¿o no, hermanos? ¿Era malo el vino? Los malos éramos nosotros. Pero no era malo, hermanos. Pero aquí nos dice, pero si tú te echas tus vinos, ¿verdad? Tu vino, ¿verdad? Dice, no os embriaguéis, ¿con qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos embriagamos, hermanos, con eso regirá nuestra vida. Y una persona que está tomada, hermanos, hace locuras, ¿o no? Ya no conduce su vida y quiere conducir un auto. Eso, hermanos, cuando nosotros nos alimentamos de algo que no es el espíritu, entonces eso conducirá a nuestra vida. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces la tercera recomendación tiene que ver con de qué te alimenta, de qué alimentas tu corazón, de qué alimentas tu corazón. Podríamos decir, bueno, ¿y qué tal si no alimento? Bueno, yo no tomo vino, pero ¿qué pasaría, hermano, hermana, si tú consumes muchos videos de TikTok? A ver, yo les quiero preguntar, ¿sí o no tienen influencia sobre ti? ¿Sí o no tienen o no influencia sobre tus decisiones muchas veces? ¿Estás pensando algo y aparece un video ahí y tú dices, ay, ¿y eso que nada más lo pensé? Y aquí viene la respuesta, ¿verdad? ¿Hermana quería comentar algo? ¿Sí o no, hermanas? No, bueno, sí, bendito sea por eso, ¿verdad? Pero sinceramente, hermanos, muchas veces no consumimos los videos cristianos, ¿no? Pero eso, hermanos, regirá nuestra vida. De lo que tú alimentes, entonces eso regirá tu vida. Pero dice el versículo 18, termina diciendo, antes bien, sed llenos de qué, hermanos? Sed llenos de qué, hermanos? Del Espíritu. Si el vino, hermanos, hace que tú conduzcas, más bien el vino hace que él conduzca tu vida, ¿verdad? Entonces, si tú te llenas del Espíritu de Dios, ¿quién conducirá tu vida? El Espíritu de Dios, hermanos. Entonces es dependiendo de lo que tú te llenes, es como se conducirá tu vida. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? 3 recomendaciones para nuestro corazón. La primera, ¿cuál es? El corazón es engañoso. Tenemos que tener cuidado cuando nos estemos autoengañando. El segundo, ¿qué tiene que ver, hermanos? No endurecer nuestros corazones. Recuerde, para todo hay justificación. Para todo lo que hagamos mal hay justificación. Lo segundo, hermanos, podemos endurecer nuestros corazones y dejar o impedir más bien que la palabra entre en nosotros. Y el tercero, hermanos, ¿de qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿De vino o del Espíritu? Que el Señor nos llene de su Espíritu
llene de su espíritu nuestros corazones. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.